Nuestro primer tema a tratar es el objeto, principios, métodos y campo de estudio de las ciencias sociales, el cual pues desglosaremos en subtemas para una mayor profundización y comprensión de este. Pues nuestro primer subtema es el objeto de estudio. El objeto de estudio en las ciencias sociales parecería poder caracterizarse a primera vista de una forma simple. Se trata de la sociedad, pues la humanidad en su conjunto tiene un carácter social porque está conformada por sociedades de distinta naturaleza. Bueno, si bien muchas personas a lo largo de los años se han encargado de definir y darle esta acepción a este concepto como una forma sencilla, existen muchos otros que no lo creen así y entonces lo definen como algo mucho más complejo. En esta ocasión hablaremos del filósofo Rousseau y de cómo en su obra El contrato social nos menciona que pues la sociedad no es nada más un conjunto de personas, sino que es la suma de estas y que las personas nacemos buenas por naturaleza, pero que la sociedad nos corrompe con la forma de gobernarnos y el poder que tiene sobre nosotros. Pues al tener como poder, como lo dijimos, pues nos quita cierta parte de libertad de poder actuar y decidir como nosotros quisiéramos. También menciona que existe o debe de existir una unión entre las personas para que entre nosotros podamos crear pactos y así poder lograr y conseguir lo que queremos y necesitamos. Es importante decir que si hablamos de sociedad, pues también es inevitable hablar de la humanidad y que esta no es nada más esa suma, sino que a lo largo de los años, como lo dije, se ha venido estudiando y se percibe y se concibe una idea de que la sociedad se basa en este conjunto sí de individuos, pero también de relaciones humanas y cómo las vemos en distintos ámbitos como lo son la organización, el gobierno, la reproducción, entre muchas otras. Entonces, así podemos decir que las ciencias sociales van a estudiar el comportamiento y tratar de entender el pensamiento de las personas, tanto por individual como en colectivo. Nuestro siguiente subtema pues son los principios de las ciencias sociales. El primer principio que tenemos pues es el principio de individualización, el cual nos dice que todos somos diferentes y que cada ciencia lo estudia según su sociedad. El segundo principio es el principio de aceptación. Este nos habla acerca de aceptar a todas las personas en su comportamiento, en su forma de vida y como parte de una comunidad. El tercer principio es el de autodeterminación. Este principio se refiere a que cada individuo determina su destino según sus usos y sus costumbres. Como cuarto principio podemos encontrar los ideológicos, que son los que nos hablan de que todos los individuos podemos decidir y actuar en base a nuestro pensamiento. Este a la vez se basa del contexto y el desarrollo que tenemos en nuestro alrededor. Y como último podemos encontrar los principios de acción operativa, que son los que nos dicen que todas las personas somos capaces de actuar, pero que si bien tenemos esta libertad, también tenemos que fijarnos que nuestras acciones sean de forma universales, descentralizadas, normativas y participativas. Nuestros siguientes temas son los métodos de estudio en las ciencias sociales. Pues estos métodos son el conjunto de procedimientos que se utilizan con el objetivo de obtener un aprendizaje acerca de estos hechos sociales. Ya en este contexto podemos desglosar que los principales métodos de estudio son los siguientes. Como principal podemos encontrar el método histórico que, como lo dice, interroga la realidad social, es decir, que cuestiona y estudia el desarrollo y, el origen y desarrollo de los hechos y fenómenos que podemos observar en nuestro entorno. El segundo es el comparativo, que se centra en la conciencia de la diversidad, y este estudia si los fenómenos que a lo largo de los años se han visto y estudiado tienen algo en común o pues no. El tercer método es el de crítico racional. Este método propone discutir y apreciar la racionalidad de los fines que mueven los hechos o fenómenos que estudia cada disciplina social. Ya por último tenemos el método de la realidad social. En este método nos encontramos al autor Corbetta, Pierre Giorgio Corbetta, que nos dice que existen tres paradigmas que han predominado a lo largo que han predominado en las ciencias sociales, los cuales son el positivismo, el neopositivismo y el interpretativismo. El positivismo se consolida tras el éxito alcanzado de las ciencias naturales. Este sostiene que la realidad social debe ser estudiada con los mismos métodos que las ciencias naturales. Pero pues esto obviamente con el paso del tiempo y tras fuertes críticas que recibió, pues fue sufriendo una serie de adaptaciones para superar estas limitaciones que tenía
este estudio con este tipo de método. De esta evolución surge el neopositivismo y el interpretativismo. El neopositivismo aún sienta parcialmente sus bases en lo que es el positivismo, pero pues obviamente con cambios importantes respecto a la propuesta original del positivismo. El paradigma neopositivista se asocia a una mirada al mundo cuantitativista, cuyo interés central radica en describir la realidad social a través de un análisis de variables, utilizando técnicas como la matemática y la estadística. Por otro lado, el paradigma interpretativista pues refleja un enfoque o está reflejado desde un enfoque cualitativista, que propone comprender e interpretar la realidad social en sus diferentes formas y aspectos. Pero pues para este paradigma ya no utilizamos un análisis por variables y tampoco aparece la estadística. Bueno, y como último punto de esta primera parte de la exposición vamos a tocar el tema del campo de estudio de las ciencias sociales. Al igual que pues las demás materias, podemos encontrar que a lo largo de los años, como lo decíamos en un principio, diferentes personas y personajes importantes se han dado la tarea de clasificar y de definir de formas pues diferentes, según su contexto pues cultural y social en el que se encontraban en ese momento, a las ciencias. Sin embargo, en este momento nos centraremos en su libro Fundamentos de la Lógica Matemática. Se da a la tarea de clasificar estas ciencias y estos campos en tres diferentes ramas principales. Como primera ciencia podemos encontrar las formales, que son las que se encargan de estudiar los hechos de una forma sistemática y coherente, así como racional y no empírica. Y en estas podemos encontrar las primeras materias o principales materias como la lógica matemática. Como segundas podemos encontrar las naturales, que como su nombre lo menciona, pues son las que se encargan de estudiar la naturaleza, y como principales materias podemos encontrar la biología, la química, la física, la astronomía y bueno, entre muchas otras, ¿no? Ya por último tenemos a las ciencias sociales, que son todas las disciplinas que ocupan los aspectos del ser humano, su cultura y su sociedad. Pero pues el método depende ya de cada disciplina en particular. Por ello tenemos las diferentes ramas, como lo son el derecho, que se encarga de estudiar el conjunto de instituciones, sus sistemas, analiza sus sistemas de reglas y de autoridad, que obviamente esto pues se relaciona a la legalidad. Como segundo tenemos a las ciencias políticas. La ciencia política es la disciplina que estudia, que describe, que analiza las teorías y las prácticas de los sistemas y pues comportamientos políticos, como ya viene explícito en su nombre. Tenemos también a la sociología, que pues esta ciencia nos ayuda a comprender estos fenómenos como lo son la migración, las guerras, el crecimiento poblacional, y pues esto entre muchas cosas debido a que esta ciencia estudia pues las relaciones sociales y sus instituciones. También podemos encontrar la economía, que es la que se encarga de estudiar y de darle ese sentido a la relación que existe, como lo decimos, la economía y la riqueza de cada país y sociedad, con también pues la parte política que existe en cada uno, ¿no? También encontramos la geografía, que de manera estructural nos da a entender la relación que existe entre la naturaleza con los humanos, es decir, el conjunto de humanos que venimos definiendo que es la sociedad. Y por último podemos encontrar también la psicología, que con una base de fundamentación teórica y metodológica nos ayuda a comprender el comportamiento y el pensamiento que tiene el humano, tanto por individual como en un conjunto de objetos y de otros individuos, al igual que él. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi subtema es enfatizado a lo que son las interpretaciones científicas de la realidad. Básicamente tenemos a uno de los grandes precursores de lo que es el positivismo en la sociedad moderna. Bueno, básicamente el positivismo es la ciencia como la verdad absoluta. Básicamente se logra concebir a cada una de estas áreas debido a los grandes precursores que hace este compañero Augusto Comte en los años de 1798 a 1857. Básicamente desde muy joven rechazó totalmente lo que era el ámbito catolicismo en aquella época, que es dentro del lapso de la era victoriana, alrededor de 1837 a 1901. Ingresa a la universidad durante solamente 2 años de su estadía. Básicamente es expulsado debido a tener grandes revueltas estudiantiles con grandes ideologías políticas y sociales. Y claro, con todo este conjunto de compañeros logra así crear grandes pautas para lo que es el positivismo, que pues hay que dejar en claro qué es esto.
Básicamente, el positivismo es aquello conocimiento en el que se puede concretar y dar evidentemente qué es esta ciencia. Lo antecesor de esto sería lo negativo, aquellos conceptos que no se pueden visualizar y son incomprobables y irrefutablemente sin hechos de validez. Comte es considerado el padre de la sociología moderna. Aquí tenemos 3 postulados muy importantes de Augusto Comte, que tenía como optimismo exagerado manifestar de que aquella ciencia debía de ser comprobada con hechos. Este filósofo y exponente consideraba en cuestiones de la metafísica una ciencia irrefutablemente no comprobable y para nada verídica, por lo mismo de que tenía grandes aspectos, pero no futuro. El positivismo es considerado como la punta del conocimiento para Comte. Exige explicar los hechos por hechos para ser perceptible, y el positivismo debe de ser fundamentado en la abstracción mental, debe de ser observable, medible y verificable, que pueda comprobar, permitiendo repeticiones experimentables, como ya le había mencionado. Bueno, básicamente aquí tenemos una de las 3 teorías que maneja Comte. La primera es el estado teológico, sobre aquellas verdades religiosas que se manifiestan alrededor de todo el transcurso de la sociedad hasta hoy en día. Estas posturas religiosas generan un número sin fin de dogmas. ¿Y qué son estas? Pues es básicamente el precepto de que tenemos hacia lo que tenemos que creer, basado básicamente en alegorías. Tenemos el ejemplo muy presente de lo que es el catolicismo, ¿no? Aquella evaluación que serás juzgado al final de tu lecho de muerte, ¿no? Para saber si vas a trascender o no, a ir a un cielo o a un infierno. Seguimos con lo que es el estado metafísico, que esta surge a raíz, a posterior de lo que son los movimientos de ilustración entre los siglos VIII y principios del siglo XIX. Básicamente, Comte habla acerca de lo que son todas las realidades intangibles. ¿A qué me refiero con esto? Pues aquellos sentimientos, valores, preceptos como el amor, la lealtad, que pues bueno, esto no hay que confundir la metafísica con lo relacionado que tenemos hoy en día, ¿no? Que pues pensamos que son ciertas creencias o adivinación de suerte. No, Comte se centraba más en la concepción del espíritu y aquellas cosas abstractas. El estado científico, pues lo podemos conocer como aquello conocimiento tangible y físicamente que puede ser demostrado bajo criterios y aquellos aspectos que pueden ser válidos para esto. Seguimos con lo que es el precursor del materialismo histórico, lo que es la producción, distribución de la riqueza y la propiedad de los derechos sociales. Tenemos a un gran exponente que es Karl Marx, en donde vamos a dar una pequeña bibliografía acerca de él. Pues él procede de una familia judía, en el cual estudia Derecho y Filosofía, recibiéndose como doctor en la Universidad de Jena. Este fue un pensador muy polémico sobre las ciencias sociales, pues criticando el sistema capitalista y desigual en lo que fue del escrito de Adam Smith. Su obra más importante es El Capitalista, en donde, pues, como se puede manifestar la desigualdad de riqueza y medios de producción, en donde propuso una serie de ideas para contrarrestarlo. Posiblemente tengan alguna curiosidad acerca de la palabra que es el luteranismo. Básicamente es una corriente cristiana en la cual abole directamente lo que es el purgatorio, la reducción de sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Aquí tenemos una serie de postulados mencionados en lo que son el libro de la Teoría General del Derecho y del Marxismo, en donde pues abarca grandes postulados que van a ser manifestados en los posteriores siglos. Bueno, la teoría funcionalista fue propuesta por Keynes. Este fue un sociólogo francés que se profundizó en el estudio de las sociedades y que se basó en teorías de otros filósofos para poder armar la suya. La teoría funcionalista tuvo lugar en Chicago en los años 20. Esta corriente intenta comprender cómo cada elemento se articula para formar un todo. También consiste en una visión fisiológica empirista de la sociedad. Forma una idea del organismo biológico para el colectivo humano como una entidad social, ya que estudia diversas sociedades sin considerar su historia ni su pasado, sino tal cual está. La estructura del funcionamiento. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto es que la sociedad requiere determinadas funciones para poder lograr la supervivencia de esta misma. La sociedad debe tomar una iniciativa para que esta misma pueda contribuir a su buen funcionamiento y que pueda tener un mejor
desempeño en el entorno. Al igual, este funcionamiento es una pieza de la construcción teórica que logra ver a la sociedad como un sistema complejo. Asimismo, hay partes que trabajan para promover la armonía social, todo como uno. Bueno, los mismos órganos de un cuerpo como se relacionan es igual a esto como las ciencias sociales que se complementan y que sostienen a una sociedad que haya más armonía y que se tengan las mismas ideas. ¿Qué hace que una sociedad se mantenga unida? Bueno, para que una sociedad se mantenga unida existen varias obras de Keynes como el trabajo de la división del trabajo social, la educación y la sociología. Durkheim sostuvo que la sociedad moderna tiene una cohesión o una unión debido a la solidaridad. Existen tipos de solidaridad, que es la mecánica y la orgánica. La teoría funcionalista argumenta que la sociedad tiende naturalmente hacia el estado de integración funcional a este mismo que se suele llamar roles sociales. Existen dos en la teoría de Durkheim, que es la teoría mecánica. Bueno, la teoría mecánica es un tipo de sociedad tradicional que tiene una división simple de trabajos, que se caracteriza por ser preindustrializada y tiene una alta conciencia colectiva. Si bien este logra compartir diversas creencias, costumbres y actividades, al igual que los mismos valores en distintas formas, ya sea en un grupo o en una comunidad, donde se logran expresar estas mismas. La segunda es la orgánica. Esa es diferente ya que es grande y moderna, ya que suele ser individualista y heterogénea. Al igual que la anterior, tiene una división especializada del trabajo y preindustrializada. Esta es un poco más compleja que la anterior, ya que en esta no se comparten las mismas creencias ni las costumbres, mucho menos las actividades. El problema del cambio. Bueno, el cambio se entiende que es una parte del materialismo histórico. El cambio social se explica básicamente a partir del cambio del sistema, ya que es producto de la sociedad y enfrentamiento entre clases antagónicas. Para Marx, el cambio social se produce en la lucha dominantes y la dominada. Para el de los trabajadores darían origen a una nueva sociedad que aniquilaría al capitalismo. Para Max Weber, el cambio social no solo depende de las condiciones económicas, sino también de las ideas y las valoraciones. Para ese autor, tanto la revolución industrial como el capitalismo significaron el triunfo de la racionalidad frente a las sociedades preindustriales aferradas a la tradición. Bueno, nosotros vamos a presentar el último subtema de nuestra exposición, es el materialismo histórico. El materialismo histórico es la doctrina en la cual los cambios del espíritu de la sociedad, expresados en la superestructura, derivan de las relaciones económicas de producción y no al contrario. Es una creación de Karl Marx y Friedrich Engels y apareció hace 2500 años en China, India y Grecia. Percibe los cambios histórico-culturales como el resultado de las condiciones materiales de la vida y de la lucha de las clases. Friedrich Engels fue uno de los padres del socialismo científico y también conocido como marxismo, y también fue un dirigente socialista. Nació en la ciudad de Bremen, Rumania, en 1820 y murió en la ciudad de Londres en 1895. Estuvo influenciado por ideas conservadoras y clavinistas. En 1842 conoció a Karl Marx, pero bueno, estos se conocieron en el periódico Rheinzeitung, donde Friedrich trabajaba como redactor. Sus aportaciones al materialismo, al socialismo y al marxismo fueron bastante notables. Sin embargo, pues siempre fue opacado ante la figura de Marx. Pero aquí surge una frase por la que Friedrich Engels es conocido a nivel mundial y que es al lado de Marx siempre que toque el segundo violín. Bueno, procederé a decirles algunos de los fundamentos y postulados del materialismo histórico. El materialismo histórico postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta. Esto produce un cambio cualitativo. También afirma que el mundo es material y que existe objetivamente, independientemente de la conciencia. Otro de sus postulados es que ve el desarrollo de la producción de los bienes materiales necesarios para la existencia del hombre como la fuerza principal que determina la vida social. Esto condiciona la transición de un régimen social a otro. Postula también
que ninguna sociedad puede existir sin producir bienes materiales y sostiene que la materia no ha sido creada de la nada, sino que existe desde la eternidad. Bueno, el materialismo histórico entiende la economía como la base de la historia social. También parte del principio de que la ideología, los valores y la cultura de una sociedad son determinados por el modelo de producción que ésta tiene. También comprende los cambios socioeconómicos que no dependen de la determinación individual y de que la transformación histórica de las sociedades es concebida como consecuencia de las fuerzas de producción de una sociedad. Los elementos del materialismo histórico. Este estudia la evolución de las sociedades a partir de los siguientes elementos. La estructura. Esta se conforma por las fuerzas productivas, los modos y las relaciones de producción, las cuales son todos aquellos medios materiales, la mano de obra y las técnicas que se utilizan para desarrollar un proceso productivo. Estudia la superestructura, que se conforma por las instituciones y el cuerpo de regulaciones legales o ideológicas que expresan el espíritu social. Estas pueden ser el Estado, la religión, el aparato artístico-cultural, las leyes, entre muchas otras. El materialismo histórico ha pasado por diferentes cambios a través de la historia y pues el marxismo hace referencia tanto al materialismo como histórico, como dialéctico de Marx y Engels, a la denuncia de la estructura económica capitalista, a las alternativas salvadoras, primero pues del socialismo y luego del comunismo. A continuación les vamos a hablar de estos dos. El socialismo en el marxismo hace referencia a la fase del sistema de producción capitalista, aunque bien se encuentran modelos socialistas no marxistas. Y por otro lado, en el comunismo, también basado en el marxismo, hace referencia a la fase final del proceso de superación de las sociedades, divididas pues, en clases, fase en la cual todos los individuos gozan de una igualdad y libertad económica. Con este tema concluimos nuestra exposición. A continuación les presentamos la bibliografía de todos los temas utilizados.